Hola, bienvenidos de nuevo cuenta al canal. Aquí su amigo Aldo Fungosaurus. En esta ocasión, vean lo que traigo para el unboxing de este video. Es el Stegosaurus Stenops de la línea Bison Mesozoic escala 1:18. Aquí vemos el blister con la figura. Está hermoso, las placas, el fondo de la imagen. Aquí vemos que pues, nos habla de que es el Stegosaurus escala 1:18. Y tenemos aquí a la vuelta una descripción de la especie. Esto está en inglés, obviamente. Podemos ver una traducción. Nos da datos que es escala 1:18, algunos datos técnicos del dinosaurio, como su longitud, su peso, y también incluye algunas de las figuras con esta oleada, que son los alosaurios, el Creolophosaurus y el Pachycephalosaurus, perdón. Entonces, pues, vamos a darle al unboxing, vamos a abrir este Stegosaurus. Para ello vamos a usar nuestra navaja X-Acto. Vamos a abrirlo de este lado. Aquí está, con mucho cuidado para no dañar la caja. Me gusta mucho la caja. Ahí está. Viene muy bien pegado. Ahí está, ya la abrimos. Vamos a abrir este cartón. Nos cuesta un poco. Y vean, aquí está nuestra tarjeta informativa del dinosaurio. Casi todas las figuras, mejor dicho, todas las figuras de esta línea de Beast lo traen. Aquí lo viene bien pegado. Voy a asegurarme de no cortarlo, no lastimar la ficha técnica, porque es como una postal, ficha técnica, que no se deje, está muy bien pegado. Vean, aquí tenemos el paleoarte de la figura de Stegosaurus. Y a la vuelta vamos a poder observar los datos que decíamos, como su peso de 9 toneladas, de 5.3 kilogramos, toneladas, perdón. Y bueno, está hermosísima esta ficha. Vamos a darle a la figura, vamos a sacarla del blister con mucho cuidado. Cambiamos de escenario porque la caja está muy grande y vean todo el emplayado de este Stegosaurus. Vamos a sacarlo. Ahora voy a quitar la caja de aquí. Vean la escenografía de fondo, que es un bosque jurásico. Por eso me gusta conservar estas cajas, tiene muy bonita escenografía. Pero bueno, ahorita entonces voy a utilizar la cámara rápida para quitar el blister de la figura. Y entonces, bueno, den cuenta, estoy acelerando la cámara. Tenemos unos flejes de metal, los cuales pues no son tan fáciles de desamarrar. Para ello pues voy a cortarlos. Voy a usar unas pinzas. Las tijeras y sayas no pueden con esto, entonces voy a usar estas pinzas de alambre para quitar los flejes. Son de alambre grueso, ya están sueltos. Ahora voy a cortar la figura y vamos a alzar el blister. Vean, ahí cruje muy fuerte, pero esto me permite cortar y sacar el Stegosaurus de ahí de su empaque. Bien, ya está fuera de su empaque. Ahora estamos en nuestro escenario con selva y Cretácica Jurásica. Me encanta. Veamos primero el esculpido. Los detalles de las escamas son muy finos. Tenemos diferentes regiones. Veamos. En el lomo tenemos estas escamas como hexagonales y irregulares con pequeños osteodermos. Esto está padrísimo, toda esta parte, los pliegues de la piel. Tenemos aquí también donde se insertan las placas. Vean, las placas son duras. Esta coloración azul está padrísimo y se ve muy bien como en el fósil, cómo sería el crecimiento de queratina con la vascularización para que tuviera estos tonos, ¿verdad? Avanzando hacia la cabeza, veamos, enfocando ahí. La cabeza es simplemente, voy a poner más luz, hermosa. Tenemos aquí esta escamación que está en el registro fósil y le pusieron un tono metálico para hacerla más notoria. Esto está padrísimo porque así se ve con mayor luz, luce más. Tenemos la boca, vean, se abre, tiene todo este rango de movilidad. Ahí lo tenemos hacia enfrente, la boca. Vamos a ponerle más luz. A ver, enfocamos. Ahí está. Lo acerco lo más que puedo. Los dientitos, vean esos dientes, esa mirada hacia enfrente, está hermosísimo. El pico, vaya, el escamado frontal de la cabeza es sencillamente hermoso. Cómo se ve imponente. Vamos a alejar la vista para que lo vean. Este dinosaurio se ve imponente, realmente es una cosa hermosa. Ahora bien, siguiendo analizando las articulaciones, tenemos todo este movimiento hacia abajo. Mucho cuidado, me puedo insertar, estas placas están filosas, entonces
hay que tenerle cuidado también, no son muy suaves, no son flexibles, son duras, las podemos romper, ¿de acuerdo? Entonces este rango de movimiento hacia abajo llega muy bien. De hecho, si yo coloco un helecho para que coma, aquí, vean, alcanza muy bien lo que sería un helecho. Los estegosaurios se alimentaban principalmente de helechos, de cicadáceas y de otras hierbas bajas, medias del Jurásico, algunos árboles pequeños y demás. Vean cómo se ve, me encanta. La verdad es que, vean, hasta aquí llega arriba el cuello, se flexiona el torso, puede subir todo esto. Para un árbol helecho también puede alcanzar perfectamente. Gira todo esto la cabeza, me encanta, puede girarla completamente, pero bueno, no lo voy a hacer. Esta parte sí gira. Tenemos que tener cuidado con las placas porque si las muevo mucho se puede romper. Aquí ya noté algo, vean, a ver. Total, si se rompe un poco, pero vean, está muy frágil, muy endeble, entonces no voy a romper esta figura. Sí, se puede romper, entonces le voy a poner pegamento. Por eso decía que es muy delicado el movimiento de las placas. Debió ser flexible, no debió ser de este tipo. Bueno, siguiendo con el esculpido de la pintura, la articulación del torso puede girar todo esto, vean, padrísimo, o sea, vean lo diferente. Esto está genial. Esta parte del cuerpo es flexible, vean, aquí se dobla muy bien el plástico. Podemos mover hacia los lados, los costados, como debía ser. Puedo flexionar el codo, el tobillo puede flexionarse hacia enfrente. Un detalle que tal vez no me gusta, vamos a platicar, es la pata. La pata debería tener 5 garras y solo tengo 2. Aquí le pone como un muñón de piel, pero realmente yo he visto aves, reptiles, cocodrilos sobre todo, que son los más próximos a los dinosaurios en cuanto a reptiles, y no tienen, o sea, tienen reducción sí de dedos, pero aún conservan un reducto de la pezuña, como por ejemplo, y no es para hacerme promoción, simplemente es un ejemplo de a lo que me dedico. Veamos un poco más cerca, luz. Esta es una pezuña de un molde de Stegosaurus y le puse muy bien sus reductos de garras. Entonces yo me hubiera esperado ver esto mismo acá en este Stegosaurus de bis, pero solo tengo 2 garritas. No me desagrada, pero sí me hubiera gustado ver, ya que por parsimonia, por arrastre, como se dice, pues sí, arrastre filogenético o reducto evolutivo, debía conservar todavía 2 o las 3 pezuñas de los 5 dedos, porque en el fósil tenemos 5 dedos en la pata delantera y 3 dedos en la pata trasera. Hablando de la pata trasera, veamos los cuartos traseros. La vista de acá, aquí tenemos la cloaca, se ve la cloaca. Tenemos el Tagomaiser, que ahorita vamos a hablar de él. Parece que es suave la púa, se ve rígida. Tiene un montón de segmentos la cola. Tenemos 1, se puede girar. 2, vean toda esta articulación, esta movilidad está padrísima. Tenemos el tercero, este tiene poca movilidad, obviamente porque la placa de acá limita el movimiento, y este último pues no mueve mucho, solo de arriba hacia abajo, creo que es todo el movimiento que tenemos. Ok, puede rotar esta parte así, más ya no puedo, porque si no puedo romperlo. Veamos frontalmente. Esto es lo que puede rotar. La alternancia de las placas de estegosaurio es algo que ya se ha visto en el registro fósil, está documentado el empalmamiento. También esto se vio con las iguanas. Entonces es algo que, bueno, se ha visto que algunas iguanas tienen escamas en el lomo imbricados, y de ahí, junto con los fósiles, se aceptó que en los estegosaurios tendríamos que tener esa característica. El Stegosaurus stenops. Datos sobre esta especie. Ok, la ficha técnica dice que mide 9 metros de longitud. Es correcto, aquí tenemos uno. Su peso rondaba entre 4.5 toneladas a 6 toneladas. La altura básicamente al dorso era de 4 metros, bastante alto. Con las placas podía llegar un poco más alto. Y el nombre Stegosaurus quiere decir reptil tejado. Esta es una ficha de las de un servidor. Les digo, no es promoción, simplemente es un material visual que me gustaría utilizar. El Stegosaurus vivió en el periodo Jurásico, como pueden ver, hace unos 262. Inicia el periodo Jurásico, en hace 200 millones de años, y el Stegosaurus vive hace unos 156 millones de años aproximadamente.
Básicamente es de Norteamérica, aunque se han encontrado otros especímenes, otras especies en Europa, Asia y parte de África, como el Kentrosaurus. Ahora, la figura en sí es hermosa, vale la pena, tiene una amplia movilidad, mucho mejor de la que yo hubiera visto o creído. El rango de movilidad de las patas traseras es todo esto, vean, puede rotar completamente, es una locura. También la rodilla tiene esta movilidad y los tobillos aquí están un poco limitados, igual que las muñecas, pero creo que lo compensan sobre todo en esta parte. Entonces, la postura de ataque o de defensa, según lo queramos ver, debe ser girando el costado y exhibiendo las placas junto con la cola de esta manera. Ahí está. Entonces, es otra de las posturas. Obviamente abriría la cabeza, rotaría todo este cuerpo para pegar con el Tagomaiser. Hablando del Tagomaiser, algo que me hubiera gustado, tal vez pedir demasiado, pero bueno, estamos en nuestro derecho, hubiera sido un juego de púas intercambiables. ¿Por qué? Porque en el registro fósil el Tagomaiser es la arma principal del estegosaurio. Y bueno, yo me hubiera imaginado en Stegosaurus stenops, que es este hocico estrecho, el estenop prefijo quiere decir eso, me hubiera gustado ver este Tagomaiser con las púas un poco más largas. Por ejemplo, esta es una propuesta, igual yo modifico el mío, para poner unas púas del Tagomaiser así de largas. Entonces yo creo que hubiera lucido mejor de esta manera. Pero obviamente esto es una propuesta mía, no es algo oficial. Pero hubiera estado muy padre que nos hubieran incluido un juego intercambiable de púas, porque sí las noto un poco o ligeramente pequeñas. Pero bueno, es mi opinión. Entonces vamos a reducir la vista. Vamos a comparar a nuestros Stegosaurus de Beast con otras figuras de Stegosaurios y hablar un poco más de la historia de esta especie. Nuestro primer modelo a comparar es un modelo retro. De hecho, estoy muy orgulloso de decir que yo coleccionaba dinosaurios desde muy chico. Es un hobby que heredé con mi papá. Este es mi primer estegosaurio, de los primeros. Es un chinosaurio, un Stegosaurus de por allá de 1985-84 el modelo. Está hecho obviamente en China, aquí tenemos el nombre. Obviamente ya está muy viejo, muy maltratado. Le quitaron las púas para que pudiera jugar con él. Pero vean, estos eran los primeros dinosaurios con los que jugaba en la colección, de hecho aún lo conservo, y realmente aún conservaba o conserva la esencia de lo que veríamos más adelante como las escamas tipo hexagonal o las placas, y el Tagomaiser, que pues no está, pero así se pensaba que en los años, desde los años 60, los años 70, era el estegosaurio. Posteriormente, el estegosaurio sufre cambios, sobre todo a inicio de los años 90, y para esto tenemos el referente de nuestro estegosaurio Kenner de Jurassic Park 1 del 93, bueno, 92, 93, porque estas figuras fueron llegando poco a poco. Aquí ya tenemos esta imbricación de las placas, pero obviamente la cabeza es un poco como de tortuga. Veamos a qué me refiero. Vean el aumento, le ponemos luz. Ahí está. Entonces, este es un molde que aún pude conservar con su saurodaño original, y el Tagomaiser está reducido a solo 2 púas. Aún así ya tiene detalles muy buenos. La proporción volumétrica es lo mismo que vemos acá, pero en escala mayor con el de Beast. Y si nosotros reducimos la vista, vean, pues obviamente se queda enanísimo, aunque ya tiene el detalle de los 5 dedos. Bueno, aquí ponen 4 y aquí ponen 3, 4 en lugar de 3, pero luce bastante bien todavía. De hecho es uno de los dinosaurios que más me gusta de la colección de Kenner de Jurassic Park 1. Posterior a Jurassic Park 1, pasando unos años, en el año de 1997 tenemos al Stegosaurus Kenner, Hasbro. Este Stegosaurus ya está muy viejo, lo jugué mucho y es uno de los detalles que teníamos. Estos Stegosaurios pues se les deshace la cola. Ya conseguí el repuesto con nuestro amigo Arturo PC de Prehistoric Creations, entonces vamos pronto a hacerle el cambio y la renovación. Venía con su saurodaño, ya vieron, aquí lo tenemos, y no sé, enanísimo. Este era mi juguete favorito desde el 97, sobre todo con la acción de que podía mover la cola. Vean, todavía puede hacer eso.
Era de mis juguetes favoritos en la colección de Jurassic Park, el número 24. Y bueno, sé que hay el Saurodaño, pues parte de eso es la acción de juguete. Pero vean cómo lo deja enanísimo. La verdad es que, aunque es de mis favoritos, pues sí, lo deja muy pequeño. Entonces, avanzando en el tiempo, esto recuerden es 97, el 98, Jurassic Park 2, El Mundo Perdido. Tenemos aquí un bug, un hueco en el año 2000, porque es el mismo estegosaurio que vemos en Jurassic Park 3, pero con este modelo de los 2000, avanzaba un poco la concepción de que los dinosaurios deben ser más coloridos. Apenas conseguí ahí en el Rock. Si se dan cuenta, pues es un estegosaurio hecho en China, no me acuerdo de la colección ahorita, por ahí si nos dejan en comentarios, pero ya mantenía algunos aspectos de coloración más diferente, no predominantemente verde, y con amarillos, morados. Era un estegosaurio que deja chiquito, pero que estaba muy bien proporcionado y obviamente mantenía las características. Ahora la cola alzada totalmente, no medio baja, y rasgos más ágiles en los miembros. Aquí tenemos nuestros 5 dedos y aquí nuestros 3, por eso es que me gusta mucho este modelo estegosaurio. Pese a que tiene los detalles de los tornillos para ensamblarlo, pues aún así es muy buena figura. Luego hay un salto en el tiempo enorme hasta 2018, que tenemos Fallen Kingdom, en donde tenemos una de estas figuras de Stegosaurus de Mattel. El Stegosaurus es una de las figuras que salió en esta colección en 2018, si mal no recuerdo, porque en 2015, en Mundo Jurásico 1, salió uno un poco, bueno, bastante feo, la verdad no lo conseguí, pero tiene las condiciones que sí me gustaron, tenía un esculpido más o menos decente, una proporción retro, porque esto ya vimos que es de los 60s, de los 70s, y bueno, la acción del juguete, que es esta placa, pues lo que me pareció atractivo. El esculpido no es la gran cosa, no lo es, pero la gama de colores pues sí fue atractiva. Posterior a este estegosaurio, vino ya en el año pasado, en 2025, el famoso Stegosaurus, ya que nos cayó la palma, Hammond Collection. Aquí tenemos el Stegosaurus del Mundo Perdido, que es como el de Kenner. De hecho, este Stegosaurus es más grande que el de Kenner. Ahorita les enseño que era de Hasbro del 97-98, porque hubo un relanzamiento. Entonces, aquí tenemos los dos. Vean, este es chiquito, este es un poco más grande, pero el de Bison Mesozoic pues, es todavía más grande. Entonces, si los ponemos de largo, ambos casi miden lo mismo de longitud. De hecho, miden lo mismo. Ya los comparamos, pero en cuanto a altura y proporción, el estegosaurio de Bison Mesozoic es obviamente más cercano a los fósiles, a las representaciones esqueléticas, que el de Jurassic Park, que obviamente está adaptado a la parte del mundo jurásico, del universo jurásico, de la saga. Y aunque tiene buena movilidad, el esculpido, por ejemplo, las placas que sí son de goma, me hubiera gustado ver este detalle acá, pues realmente, pues vaya, se parece a la película, pero no es como los que vemos en Mundo Jurásico, que tienen ya coloración. En los de los World no tienen coloración, que es un detalle importante. Aquí tenemos una imagen de cómo son los estegosaurios de Mundo Jurásico con respecto a los de Jurassic Park 2 y 3. Entonces, no desentonan, pero obviamente hay una diferencia notoria en cuanto al tamaño y el esculpido. Hablando de Stegosaurus, entonces, es cierto que pareciera, si lo comparamos con nuestro paleontólogo favorito, nuestra escala humana, pues lo deja totalmente enano. Dirán por ahí, oye, pero es demasiado grande. No, hay una reciente publicación de un fémur que es proporcionalmente 4 centímetros sobredimensionado del máximo tamaño registrado para Stegosaurus, que pertenece a un estegosáurido. Aún no se define, aún no se descifra de qué especie estamos hablando, pero si ese espécimen está asignado a Stegosaurus stenops, cuadraría muy bien con el tamaño que vemos en esta figura. Entonces realmente es un Stegosaurus que representaría fielmente a la especie. Y no solo eso, visualmente es muy llamativo, es colorido, es lo que esperarías ver de un Stegosaurus.
Entonces, si lo comparo con otro herbívoro gran tamaño de la línea Bies que tengo, que es uno de mis favoritos, aquí lo tenemos, es el Triceratops. Pues sí, parecía que Triceratops queda chaparro, aunque aquí no se distingue, ven aquí una vista frontal, ambos son enormes y sin embargo no desmerecen ni uno ni otro. Este es el Triceratops Fine Choice, me encanta siempre porque se puede ver el esculpido, los detalles de la figura, el color verde le sienta bien a este Triceratops. Cierto que hay detalles del esculpido que ahora sabemos que tiene que tener este detalle de escamas más gruesas y un desarrollo más caracterizado en los cuernos, pero me encanta todavía este Triceratops. Para mí todavía es vigente en cuanto a la representación de la especie, pero si es proporcionalmente el Stegosaurus sí lo supera con creces y no me desagrada eso. De hecho, por alguna razón el Stegosaurus es mi dinosaurio favorito. Entonces, voy a quitar esto. Esto es con respecto al Triceratops. Tenemos otro coloso en la línea de Bison Mesozoic, los que me gustan coleccionar. Ahorita se los muestro. Sí, es un terópodo. Es el Tiranosaurio Rex de la línea. Aquí está. Vean cómo están a la par. Aquí está el Tiranosaurio Rex. De hecho, el colorido es muy semejante. No es que este es marrón oscuro y aquí tenemos claros y azules. Pero en longitud el T-Rex es más grande. No cabe en mi escenario, de hecho tengo que chapar tantito esto. Pero en dimensión de grueso, pues ahí se van, ahí se van. Ahorita no tengo, ya tiró una palma, no tengo a la mano el Allosaurus. De hecho, vamos a ahorrar para conseguir este Allosaurideo, el Allosaurus. El Allosaurus creo que es Atrox, de la línea de Bison Mesozoic, para que tenga su match o su contrincante nuestro Stegosaurus de esta línea. Bueno, entonces, ya por último, vamos a la última toma. Casi para terminar, aquí tenemos una penúltima postal con algunos de los dinosaurios. Obviamente esta es la línea Hammond Collection, pero por ejemplo, el Dreyosaurio, el Ceratosaurio, el Alosaurio fueron algunos de los dinosaurios con los que convivieron en la formación Morrison en Norteamérica. Aquí la escala humana es nuestro paleontólogo Alan Grant. Obviamente me gustaría tener sí el Allosaurus de la línea Beast, me agrada más su coloración verde, pero nos podemos dar una idea porque el Allosaurus de Hammond Collection es casi semejante en tamaño al de Bison Mesozoic. Y también Bison Mesozoic ya anunció, ya está en preventa, vamos a ver si nos alcanza el recurso para comprar el Ceratosaurus de esa línea para también hacerle un unboxing en este canal. A lo que íbamos es que tal vez no parezca, pero el cerebro de los dinosaurios siempre ha sido subestimado y es un dato curioso que hay que mencionar. Se dice, o mejor dicho, por evidencia fósil, se sabe que había un nódulo de terminaciones nerviosas en la cadera del Stegosaurus que le permitían maniobrar y dar esos fuertes y rápidos coletazos para defenderse de sus depredadores, pero no era un segundo cerebro. Más que nada era como un callo nervioso que iba directo desde la cabeza a la cadera para permitirle al Stegosaurus coordinar o reaccionar de manera rápida para dar su coletazo. Esto porque sabemos que por evidencia fósil el Stegosaurus usaba el Tagomaizer para incrustarlo en el cuerpo de sus depredadores como el Allosauro o el Ceratosaurus. De hecho hay una evidencia fósil de un fragmento de cola y de cadera que está atravesado totalmente por el Tagomaizer, donde embona precisamente el Tagomaizer del Stegosaurus. Y esto nos lleva a la siguiente parte, el cerebro. Si bien se ha dicho que el Stegosaurus tenía el cerebro del tamaño de una nuez, poco más, poco menos de un puño, la verdad es que no es indicativo del poder intelectual del dinosaurio. ¿Por qué? Porque como los dinosaurios en esencia, mejor dicho, las aves y los dinosaurios son lo mismo, se ha estudiado, por ejemplo, el cerebro de los cuervos, que es un cerebro muy liso, que no tiene circunvoluciones, estos pliegues que tiene el cerebro de los mamíferos, porque en los mamíferos la regla es que entre más pliegues tiene el cerebro, más inteligente es el animal, pero en las aves parece que eso no es cierto. De hecho, por eso se estudian los cuervos, porque en los cuervos se ha notado que aunque el cerebro es muy pequeño, el cuervo es el ave más inteligente, una de las aves más inteligentes de las cuales tenemos conocimiento y estudios hoy en día. Y por esa situación, por ese argumento, se sabe que por cada centímetro cúbico de densidad del cerebro hay más neuronas, no me acuerdo ahorita bien el porcentaje, pero se sabe que hay casi 2/3 partes más conexiones neuronales
que en un mamífero con estas características y este tamaño. Esto nos hace extrapolar ese dato a los dinosaurios, es decir, que aunque un dinosaurio tuviera un tamaño de cerebro pequeño y este cerebro fuera liso, no sería indicativo de su poder intelectual. De hecho, creo la frase que dice el paleontólogo Bob Packer, que dice que la naturaleza no construye o no crea organismos sobresaturados o desmesuradamente, sino que son justo a las necesidades de su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro de Stegosaurus era tal vez del tamaño justo para permitirle tanto razonar en cuanto a elementos tal vez básicos como alimentación, comportamiento, comunicación, defensa, que le permitían o que le permitieron subsistir durante más de unos 4 a 5 millones de años como especie de Stegosaurus snops. Ese es un dato más o menos que tenemos por la referencia, pero el linaje de los Stegosaurus coexistió desde mediados del periodo Jurásico hasta la primera parte del Cretácico inferior. Estos dinosaurios son desplazados por la competencia alimenticia con otros ornitisquios, que eran más ágiles, tenían un aparato de masticación más avanzado y posiblemente al desplazarse más rápido pues ganaban terreno en cuanto a los nichos de alimentación a los tirióforos como el Stegosaurus. Bueno, entonces vamos a la siguiente imagen y con eso estamos terminando el video en este momento. Vamos. Bueno, y con esta postal despedimos este unboxing. Espero les haya gustado. Aquí ya tenemos a la mayoría de stegosaurios, con los que pues obviamente comparamos a nuestra nueva figura de Stegosaurus de Mesozoic. Hasta aquí su amigo Alophomisaurus. Les agradezco mucho de nuevo la atención a este video. Y los espero en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye.